Gusanos, están jodidos, declararon los Magyar Birds en una publicación en X el 16 de abril. Con este mensaje, Ucrania no solo advierte de una nueva y brutal táctica, sino que enmarca la historia de una ofensiva que, según afirman, Rusia no podrá contener. El mensaje final ha sido entregado a Putin, y es precisamente lo que el presidente ruso no quiere oír. Rusia está cayendo. Y es que todo lo ruso arderá en los territorios ocupados y más allá, mientras Ucrania desata una táctica brutal que está destrozando la retaguardia, paralizando el frente y aniquilando todo lo que Rusia posee. Los ataques de medio alcance ya están aquí, y Ucrania los está usando para hacer de 2026 el año de las mayores pérdidas para Rusia hasta la fecha. Si Putin quiere un mensaje, los Magyar Birds lo entregaron, dejando claro que Ucrania tiene una nueva estrategia que Rusia no puede manejar. Solo estamos calentando los motores, declararon. Abróchense los cinturones, se les va a ir hasta el fondo de la garganta. Esto es un aviso de lo que está por venir, sin duda, pero también son palabras que provocarán ondas de choque en todo el Kremlin, porque llegan tras una noche de ataques contra equipos e infraestructuras rusas en los territorios ocupados, algo nunca antes visto por Rusia. Durante la noche del 16 de abril, Ucrania asestó un golpe masivo a Putin. En la agenda, 16 objetivos militares que abarcan Donetsk, Crimea e incluso la propia Rusia, todos elegidos para debilitar el esfuerzo de guerra ruso mientras intenta lanzar una ofensiva de primavera. Comentario: esta ofensiva coordinada contra 16 objetivos simultáneamente marca una evolución significativa frente a los ataques aislados del pasado. Sugiere un nuevo nivel de integración de inteligencia y mando operativo que desafía la capacidad de Rusia para defender su retaguardia de forma integral, forzando una dispersión de activos defensivos ya sobrecargados. En un momento profundizaremos en los detalles, pero en la lista había sistemas de defensa aérea vinculados a las bases de misiles balísticos Iskander de Rusia. Depósitos de petróleo fueron destruidos. La logística de la flota del Mar Negro fue aniquilada. Si era ruso y estaba al alcance, Ucrania lo golpeó esa noche, y lo hizo usando drones de medio alcance que se están convirtiendo rápidamente en el factor decisivo que Ucrania necesitaba para cambiar el rumbo de la guerra. El impulso en Ucrania está cambiando, y las imágenes nos muestran por qué. En Donetsk y Crimea, el infame primer cuerpo de Azov está volando drones FPV sobre instalaciones logísticas clave. En imágenes compartidas por Anton Gerashenko en X, vemos lo que ven los drones de Ucrania. Grabaciones a todo color y en alta definición que muestran a los drones ucranianos viajando profundamente en la Donetsk ocupada, donde están atacando la infraestructura logística de Rusia. Las defensas aéreas rusas no pueden hacer nada. Una y otra vez, los drones atacan, golpeando convoyes, vehículos blindados, concentraciones de tropas y todo lo que forma parte de la red logística que permite a Rusia seguir avanzando en Donetsk. Los drones de Ucrania ahora pueden llegar lo suficientemente lejos y volar con tal precisión tras las líneas enemigas que están eliminando convoyes enemigos en las vitales arterias logísticas que Rusia necesita para hacer posible su ofensiva de primavera. Los Magyar Birds compartieron aún más imágenes en su publicación de X. 6 minutos de metraje, de hecho, que demuestran que no solo son camiones y tropas lo que Ucrania está golpeando. La historia sigue siendo la misma. En las profundidades de los territorios ocupados, los drones de Ucrania siguen alcanzando sus objetivos. Rara vez vemos siquiera una señal de las defensas aéreas rusas, protegiendo la infraestructura que Putin necesita para mantener su ofensiva. Lo que sí vemos es cómo esas defensas aéreas son destruidas en grandes cantidades, mientras las mismas armas que se supone deben derribar son usadas para destruirlas. Los fuegos arden. Los edificios se consumen en humo. Si es ruso y puede ser usado de alguna manera para mantener en marcha la maquinaria de guerra de Rusia, se ha convertido en un objetivo de los drones que Ucrania ha perfeccionado y dominado. Lo que estamos viendo en todas estas imágenes es la clave para que Ucrania gane la guerra, y eso nos lleva de vuelta a los ataques nocturnos del 16 de abril. En el 16º día de abril, el verdadero enemigo de Putin le entregó 16 objetivos destrozados en su ejército. Primero nos centramos en Donetsk, objeto de una ofensiva de primavera que se supone debe paralizar el cinturón de fortalezas. Donetsk es la región de Ucrania que Putin codicia por encima de todas las demás.
Rica en minerales y reclamada durante mucho tiempo por Putin como propiedad legítima de Rusia, Donetsk ha sido central en las demandas maximalistas que Putin ha hecho para declarar la paz. Ucrania no está dispuesta a ceder el territorio. Rusia se está desangrando para tomarlo. El 8 de abril se reveló que Rusia está perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado que toma de Donetsk. Ese número solo va a aumentar a medida que Ucrania ejecuta una estrategia de ataque de medio alcance que alcanzó su cenit el 16 de abril. Comentario. Este índice de bajas es estratégicamente insostenible, incluso para un ejército del tamaño del ruso. Históricamente, las ofensivas con un desgaste tan elevado rara vez se mantienen sin pausas operativas significativas o una degradación en la calidad de las tropas. La insistencia de Rusia sugiere una priorización política sobre la viabilidad militar. Entre los objetivos de Donetsk que vimos ser atacados en el video compartido por los Magyar Birds, se encontraba un sistema de defensa aérea OSA-AK que Rusia ha estacionado en el asentamiento ocupado de Bodiane. Ucrania también apuntó a la unidad Rubicon de Rusia, creada específicamente para servir como los expertos en drones más peligrosos de Putin. Rubicon quiere ser lo que Ucrania ya está demostrando ser: maestros de la guerra con drones. El 16 de abril, Ucrania golpeó una instalación de vehículos aéreos no tripulados en Hirne, que según afirma estaba siendo utilizada por Rubicon como depósito y taller de drones. El primer centro separado de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania estuvo detrás de este ataque, y lo que ha logrado es paralizar la propia estrategia de drones de Rusia justo cuando Ucrania está alcanzando su plenitud con sus ataques contra la retaguardia rusa. Entonces, una mala noche para Rusia se intensificó. Mientras las defensas aéreas y las unidades de drones en Donetsk ardían, Ucrania también golpeaba con fuerza y frecuencia en Crimea. Anexada ilegalmente por Rusia desde 2014, Crimea fue una vez uno de los pilares de la estrategia de Putin en Ucrania. Una península que se suponía estaba muy fuera del alcance de cualquiera de las armas que Ucrania tiene en su arsenal. Crimea debía ser un lugar donde Rusia podría reunir tropas y equipos para transportarlos a través del Mar Negro hacia el continente ucraniano. Pero tras más de 4 años de guerra, Ucrania se ha fortalecido, ha desarrollado nuevas armas y ha hecho que las rutas del Mar Negro, tan importantes para Rusia, sean inutilizables para una flota que ha perdido 1/3 de sus buques de guerra y se ha retirado de su principal puerto crimeo. El 16 de abril, Ucrania demostró una vez más que puede hacerle daño a Rusia en Crimea, y sus objetivos estaban por toda la península. Más defensas aéreas rusas cayeron. Los Magyar Birds informan que los operadores de drones de Ucrania eliminaron un par de bases de despliegue para los sistemas de misiles Iskander de Rusia. Estos misiles suelen formar parte de los enjambres aéreos de municiones que Rusia dispara hacia Ucrania desde Crimea. Ucrania está mejorando en derribar los Iskander antes de que puedan causar daño. En un ataque del 15 de abril, Rusia vio cómo Ucrania neutralizaba un trío de misiles Iskander en menos de una hora, lo que resalta un nivel de dominio de la defensa aérea que Putin nunca pensó que Ucrania podría alcanzar. Sin embargo, Ucrania sabe que golpear los Iskander en su origen es mejor que gastar costosos misiles de defensa aérea para derribarlos en el aire. Eso es lo que acabamos de ver en Crimea. Un ataque de venganza contra los tipos de bases que Rusia está usando para enviar sus misiles balísticos a Ucrania. Si esas bases caen, Rusia tiene menos opciones para lanzar misiles Iskander, y menos opciones se traducen en asaltos aéreos más fáciles de manejar para Ucrania. Hay un método detrás de la masacre. Los ataques de Ucrania son siempre estratégicos. Hablando de estrategia, ataques como estos son posibles porque Ucrania ha pasado mucho tiempo arruinando la red de defensa aérea de Rusia en Crimea. El 16 de abril no fue diferente. Más allá de las bases de Iskander, Ucrania también destruyó un sistema de defensa aérea Pantsir S-1 en Feodosia y un depósito de municiones utilizado por los restos de la flota del Mar Negro en Midgiria. Eso es un sistema de defensa aérea menos que Rusia puede usar para contraatacar los ataques ucranianos en Crimea, junto con más munición perdida por una flota que ya ha sido tácticamente inutilizada por la campaña de Ucrania. Y hay más, mucho más. Misiles, defensas aéreas y municiones ardieron el 16 de abril. Pero Ucrania también apuntó al recurso más preciado que Rusia tiene en Crimea,
El oro líquido se convirtió en llamas cuando Ucrania eliminó depósitos de petróleo en toda la península. El 9º Batallón de la Brigada 414 de Ucrania jugó un papel crucial en los ataques de Crimea. Apuntaron a un par de depósitos de petróleo, Gliboki Yar y Oktyabrsky, como parte de una estrategia ucraniana en curso para hacer imposible que Rusia mueva petróleo y combustible a sus tropas, o que lo venda a países que podrían proporcionar más dinero para la maquinaria de guerra rusa. Estos ataques a depósitos se suman a más ataques contra la infraestructura petrolera rusa en la región del Mar Báltico, que ha estado ardiendo durante semanas. Por cierto, Ucrania no ha dejado de golpear la infraestructura báltica de Rusia. 2 días después de que los depósitos de petróleo en Crimea fueran incendiados, se supo que Ucrania había atacado el puerto de Vysotsk en la región de Leningrado. En este momento, parece que Rusia no tiene a dónde recurrir si quiere llevar su petróleo a donde necesita. Hablando de ataques de seguimiento, Ucrania no había terminado con los depósitos de petróleo rusos después del 16 de abril. El 18 de abril, The Kiev Independent informó que una serie de explosiones había sacudido la ciudad portuaria de Sebastopol, donde estaba estacionada la flota del Mar Negro antes de que diera media vuelta y huyera de los constantes ataques de Ucrania. Ahora, los depósitos de petróleo de la ciudad están en el punto de mira de Ucrania, y uno de esos depósitos es el que terminó ardiendo debido a los impactos directos de los drones ucranianos. Este es un clásico doble golpe ucraniano. Golpea fuerte y luego sigue con otro ataque contra el mismo objetivo, todo para enviar el mensaje a Putin de que lo que Rusia está haciendo para defender sus activos más valiosos no está funcionando. Los drones de Ucrania pueden romper las defensas, y cuando lo hacen, las consecuencias son siempre devastadoras. Y como si la ola de ataques de Ucrania en Crimea no fuera suficiente para dañar a la flota del Mar Negro, el último de ellos destruyó un depósito de municiones utilizado por la flota. Así que no fue una buena noche para la flota del Mar Negro el 16 de abril. Ya forzada a salir de Sebastopol, esa flota ha perdido el petróleo que se supone que la mantiene en funcionamiento y las armas que pretendía usar contra Ucrania. ¿Quién necesita una armada cuando Ucrania tiene drones que pueden arruinar lo que se suponía que era la ventaja naval de Rusia? El mando militar ruso en los territorios ocupados habría estado exhausto a estas alturas. Una y otra vez, los drones de Ucrania encontraron sus objetivos. Pero si Rusia pensaba que finalmente había un respiro tras la destrucción de sus activos militares en Crimea, se equivocaba. Ucrania aún no había terminado. En Zaporilla, otra región que Putin intenta atacar en la ofensiva de primavera, un sistema de defensa aérea Buk M1 ubicado en el asentamiento ocupado de Bajativka fue eliminado. Ya conocemos el patrón de Ucrania. Si una unidad de defensa aérea ha sido destruida, eso generalmente significa que estaba protegiendo un objetivo que Ucrania quiere golpear. Otro ataque en Zaporilla está por llegar. Ahora que el Buk M1 ha sido sacado del juego, Ucrania tiene el corredor aéreo seguro que necesita para que ese ataque ocurra. Finalmente todo había terminado, al menos en las regiones ocupadas de Ucrania. Había un objetivo más en la lista de Ucrania el 16 de abril, pero este no estaba en Donetsk o Crimea. Ucrania apuntó a un objetivo militar en la región rusa de Krasnodar Krai, en algún lugar cerca del asentamiento de Tuapse. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, no dijo mucho sobre ese ataque en el momento de informarlo. Dijo que los detalles de esa operación provendrían del Estado Mayor ucraniano cuando supieran exactamente cuán exitosa había sido. Esos detalles ya han llegado, y no son buenos para Rusia. The Kiev Independent informa que el ataque con drones de Ucrania en Tuapse ha convertido una refinería de petróleo en esa región en un volcán que se puede ver desde el propio Mar Negro. La instalación, propiedad del gigante petrolero ruso Rosneft, es una de las 10 refinerías más grandes de toda Rusia. Ucrania golpeó los tanques de combustible de la refinería, y el gobernador regional de Krasnodar Krai, Veniamin Kondratyev, recurrió a la clásica afirmación de que fueron los escombros de un dron los que causaron todo el daño. Por supuesto que fueron escombros, Veniamin. Solo fueron trozos de metal los que causaron incendios masivos que se extendieron por toda una refinería que produce 12 millones de toneladas de productos petrolíferos y es responsable de hasta el 10% de las exportaciones totales de petróleo de Rusia al año. Si le creemos a Rusia, los escombros de dron más precisos del mundo han vuelto a atacar.
Sarcasmos aparte, este fue claramente otro impacto directo para Ucrania, y culminó un infierno de 24 horas para Rusia. Gusanos. Están jodidos, ciertamente. Ucrania envió el mensaje y provocó una destrucción a escala masiva. Ahora, Rusia solo puede observar mientras se avecina más, dice Ucrania. Lo que vemos aquí es que Ucrania ha construido sobre una estrategia de ataque profundo que ya estaba causando problemas importantes a Rusia con una nueva campaña. Las regiones ocupadas ya no son seguras. Objetivos que Rusia pensaba que Ucrania no atacaría están siendo golpeados. Y todo se debe a que Ucrania ha desarrollado un nuevo tipo de estrategia en su campaña de ataque profundo. La era de los ataques de medio alcance ha llegado, y Rusia está sufriendo por ello. Otro pequeño dato interesante revelado por Brovdi es que todos estos ataques fueron posibles porque Ucrania ha creado algo nuevo. Dentro de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, hay un centro de ataque profundo que acaba de ser creado. Ha sido diseñado para integrar operaciones de largo alcance contra objetivos de alto valor, informa Euromaidan Press, que afirmó Brovdi, y podemos suponer que este centro es la razón por la cual varias unidades pudieron coordinarse tan eficazmente en los 16 ataques del 16 de abril. No sabemos mucho más sobre el centro. Brovdi no va a revelar ningún secreto que pueda ayudar a Rusia a prepararse para la próxima serie de ataques que Ucrania tiene preparados. Pero lo que sí sabemos es que lo que vimos el 16 de abril es el resultado directo de que Ucrania ha desarrollado una capacidad de ataque de medio alcance que no ha tenido durante la mayor parte de su guerra con Rusia. Ucrania siempre ha estado a la vanguardia del desarrollo de drones desde que Putin lanzó su invasión. Los drones de corto alcance que Ucrania desarrolló se han convertido en un elemento básico del frente y han cambiado para siempre lo que sabemos sobre la guerra terrestre. Ucrania siguió esa revolución con la creación de drones de ataque profundo que ahora le permiten atacar a Rusia a cientos de kilómetros dentro de su territorio. Pero lo que a Ucrania le faltó durante mucho tiempo fueron drones que pudieran golpear el punto intermedio. Los drones de corto alcance no podían volar lo suficiente, y los de largo alcance eran demasiado valiosos para llevar la guerra a las puertas de Rusia como para usarlos en objetivos en la Ucrania ocupada. Había una brecha de larga data en la estrategia de drones de Ucrania. Esa brecha ahora ha sido cubierta. El Atlantic Council informa que Ucrania comenzó un esfuerzo concertado para llenar este vacío a principios de 2025, cuando comenzó a desarrollar una campaña de medio alcance que golpearía objetivos en el rango de 20 a 300 kilómetros. Puestos de mando, almacenes, sistemas de defensa aérea, complejos de misiles y mucho más serían los objetivos de esta nueva campaña. ¿Y qué creen? Lo que vimos el 16 de abril coincide precisamente con esa lista de objetivos. Ucrania ha estado ocupada construyendo drones de medio alcance que son más baratos que sus variantes de largo alcance y pueden infligir el nivel apropiado de fuerza destructiva en la retaguardia cercana de Rusia. El último año ha sido el punto de inflexión. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Ucrania llevó a cabo 365 ataques de medio alcance, lo que es precisamente uno por día. La mitad de esos ataques se centraron en las defensas aéreas de Rusia en las regiones ocupadas, según el Atlantic Council. Ahora, estamos en abril de 2026, y lo que acabamos de ver es una escalada de la estrategia de medio alcance que comenzó hace aproximadamente un año. Hay una razón por la cual la mitad de los ataques de Ucrania hasta este punto, así como varios en su ataque más reciente, han tenido como objetivo las defensas aéreas de Rusia. Esta es una campaña constante y consistente librada por Ucrania para debilitar las defensas que Rusia ha instalado para proteger sus activos en las regiones ocupadas. Cada sistema de defensa aérea que cae abre una ruta hacia un objetivo aún más valioso. Un depósito de petróleo, un centro de drones, una unidad de almacenamiento de municiones. Todos esos objetivos están siendo alcanzados porque Ucrania ha adoptado un enfoque calculado en su estrategia de medio alcance. La tecnología ha pasado años en desarrollo y ahora está comenzando a brillar. Para Rusia, estas son noticias terribles. Significa que las zonas de muerte que ya han estado devorando a las tropas rusas en cantidades ridículas se han expandido. A principios de 2025, las tropas rusas todavía tenían mucho de qué preocuparse. Las zonas de muerte infestadas de drones de Ucrania se extendían hasta 50 kilómetros más allá del frente,
lo que significaba que cualquier infantería tenía que navegar por un infierno absoluto lleno de los cuerpos destrozados de sus propios soldados solo para acercarse lo suficiente como para lanzar un asalto contra las defensas de Ucrania. Pero ahora, con el advenimiento de los drones de medio alcance de Ucrania, las zonas de muerte se han triplicado en tamaño. Las tropas en la retaguardia ahora son objetivos. Están siendo eliminadas antes de que puedan llegar a las zonas de muerte originales, en lo que se ha convertido en una estrategia de defensa con drones de múltiples capas para la cual Rusia no tiene respuesta. Es una campaña que no tiene fin a la vista y está empezando a causar problemas a Putin. Según el informe del campo de batalla del 17 de abril del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, existe un creciente descontento social dentro de Rusia sobre la escala de los sacrificios que está haciendo el pueblo del país para luchar en la guerra de Putin. El ISW informa sobre los resultados de una encuesta de la agencia de sondeos estatal rusa, Centro de Investigación de la Opinión Pública de toda Rusia. Esa encuesta ha registrado 6 semanas consecutivas de caída en los índices de aprobación de Putin. Los índices han bajado del 72.9% al 66.7% entre la semana del 2 al 8 de marzo y la semana del 6 al 12 de abril. Después de lo que Ucrania logró el 16 de abril, imaginaríamos que hay una buena posibilidad de que esos índices de aprobación caigan aún más, especialmente en Tuapse, donde arde una refinería. Comentario. Aunque una caída al 66% pueda parecer alta en democracias occidentales, para un sistema autoritario como el de Rusia, un declive tan constante en encuestas estatales es un indicador crítico de la erosión del consenso público. Sugiere que el control narrativo del Kremlin se debilita a medida que los costos de la guerra se vuelven innegables. Y ese es el punto para Ucrania. Su campaña de medio alcance tiene como objetivo debilitar a Rusia. Eliminar activos en la retaguardia profunda significa que los asaltos de Rusia en el frente son más débiles. Y resultados más débiles inevitablemente se suman a más bajas, lo que obliga al Kremlin a alimentar con más gente de Rusia a la picadora de carne. Después de 4 años de lucha, el pueblo ruso está empezando a hartarse. Esa es la genialidad de la estrategia de Ucrania. Si Putin está tan cegado por su ambición de tomar Ucrania, que se niega a detener una guerra que ya le ha costado tanto a su país, puede que sean los propios rusos quienes pongan fin a todo esto. Las empresas de sondeos estatales rusas están mostrando que el pueblo ruso se está enfadando. Y recuerden, estas serán encuestas que han sido manipuladas para mostrar lo mejor posible al Kremlin. A medida que Ucrania arruina más del ejército de Rusia, el descontento crecerá y Putin podría encontrarse lidiando con otra lucha, esta vez desde dentro de la propia Rusia. Esa puede ser una lucha que Putin no pueda ganar. En cuanto al frente, estamos viendo una lucha que Putin no está logrando ganar en este momento. Gracias a su campaña de medio alcance y otras iniciativas estratégicas, Ucrania liberó una cantidad masiva de territorio mientras forzaba la ofensiva de primavera de Rusia a un punto muerto.